La risa del millonario se había terminado. El mundo de don Alejandro, construido sobre la humillación de los demás, se estaba desmoronando ante sus ojos con el poder de palabras que él mismo provocó. Este fue el momento del giro, pero la guerra estaba lejos de terminar. Si crees que la justicia tarda pero llega, y quieres ver cómo se desarrolla la venganza de Amara, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque la historia todavía te va a sorprender mucho. El salón del restaurante El Espejo de Oro era menos un lugar para cenar y más un escenario donde el poder se exhibía como una obra de teatro. Candelabros de cristal, tan vastos que parecían constelaciones capturadas, lloraban lágrimas de luz sobre mesas vestidas con el lino más puro. El aire vibraba con el tintineo de copas de baccarat y las conversaciones susurradas de hombres cuyas decisiones podían reescribir el mapa económico del país. En este ambiente de opulencia e intriga se movía Amara Flores. Amara, en sus 20, era una diosa esculpida en ébano, una belleza tan profunda que llegaba a doler en el alma. Sus ojos, del color de una miel rara y antigua, contenían la fuerza silenciosa de 1000 ancestros que lo habían sobrevivido todo. Su cabello, una corona de rizos negros y rebeldes, enmarcaba un rostro de rasgos perfectos que la mayoría de los clientes apenas se molestaban en notar. Para ellos, su belleza y gracia innata estaban convenientemente ocultas bajo el almidonado e insulso uniforme de una mesera. Mientras servía un champán que costaba más que su alquiler anual, Amara soñaba con beberse las estrellas algún día. Ella observaba, aprendía, escuchaba fragmentos de conversaciones sobre acciones, fusiones y traiciones, archivando todo en su mente brillante, un tesoro de conocimiento que nadie sospechaba que poseía. En la mesa principal, como un rey en su trono, se sentaba don Alejandro de la Vega, un hombre en sus 50 tardías, con el cabello plateado como la escarcha y los ojos de un azul tan gélido como su alma. Don Alejandro no construyó su imperio con ladrillos, sino con las ruinas de los sueños ajenos. A su lado, su esposa, doña Isabella, una estatua de desdén adornada con diamantes, miraba el mundo con un aburrimiento estudiado. Su hijo, Ricardo, un hombre de 30 años cuya única herencia de su padre había sido la arrogancia, no la astucia, intentaba impresionar al invitado de honor, el jeque Khalid al-Jamil. El jeque era un enigma, joven, increíblemente rico y con ojos oscuros y penetrantes que parecían leer el alma de las personas. Su presencia, envuelta en impecables túnicas blancas, irradiaba una calma que contrastaba violentamente con la vulgaridad ruidosa de los de la Vega. Hablaba poco, pero lo escuchaba todo. Amara se acercaba a la mesa con una bandeja de copas de cristal. Su movimiento era un ballet silencioso y preciso, fruto de años de navegar por espacios reducidos y egos inflados. Sentía el peso de la mirada de don Alejandro sobre ella, una mirada que la desnudaba, la juzgaba y la condenaba en un solo segundo. La voz de don Alejandro era un trueno, hecha para ser oída y temida. Y fíjese, jeque, la clave del éxito es la audacia, es saber que el mundo es una ostra y que tú tienes el cuchillo para abrirla. Los débiles son solo la grava en el camino hacia nuestro palacio. Con un gesto teatral y desdeñoso, don Alejandro movió la mano, golpeando la bandeja de Amara. El sonido del cristal rompiéndose en el suelo de mármol fue como un disparo en el silencio del restaurante. Las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia la escena. El tiempo pareció ralentizarse para Amara. Vio la trayectoria de cada fragmento de cristal, el champán caro derramándose por el suelo como una lágrima dorada. La sangre huyó de su rostro, dejándola pálida bajo su piel oscura. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de pánico. El silencio fue roto por una carcajada cruel, cortante, que resonó en el salón como el aullido de un coyote. Era la risa de don Alejandro. Patética,
absolutamente patética, exclamó, señalando a Amara, que se arrodillaba temblando para recoger los pedazos, sus dedos dudando sobre los afilados fragmentos. Esto es lo que pasa cuando se le da una oportunidad a quien no nació para ella. Es como intentar enseñarle a una paloma a volar como una águila. Con una sonrisa venenosa, doña Isabela añadió: «¡Qué vergüenza, Alejandro, querido! En presencia de un hombre tan distinguido como el jeque. ¿Qué va a pensar de nuestra gente?». Ricardo se unió a la burla con una risa afectada. «Quizás deberíamos subastar los pedazos, papá. Fragmentos de la incompetencia. Podríamos recaudar algunos centavos para pagar el daño». Amara se mordió el labio inferior con fuerza, sintiendo el sabor metálico de su propia sangre. Cada palabra era un látigo, cada risa un golpe en su alma. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No allí, no delante de ellos. Podía sentir la mirada del jeque Khalid sobre ella, una mirada que no era de lástima ni de desprecio, sino de una curiosidad intensa e indescifrable. La suave voz del jeque cortó la burla. «Fue un accidente. Un caballero no culpa al viento por derribar una hoja». La intervención solo inflamó la crueldad de don Alejandro. Vio allí una oportunidad para un espectáculo aún mayor. Se levantó, como el depredador que está a punto de jugar con su presa. ¿Un accidente? Tal vez. Pero convirtamos este desafortunado accidente en entretenimiento. Veamos qué más sabe hacer esta criatura, además de romper cosas. Se inclinó sobre Amara, su voz bajando a un susurro, pero lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera. «Mi querida mesera, mi ilustre invitado, el jeque, me estaba confiando algo en su exótica lengua hace un momento. Un montón de sonidos que para oídos como los tuyos no deben significar nada. Pero te propongo un desafío, un juego». Se irguió, abriendo los brazos como un maestro de ceremonias del infierno, su voz llenando de nuevo todo el restaurante. «Atención todos, hago una apuesta que pasará a la historia. Si traduces lo que él dijo, te doy mi cargo». Sí, oyeron bien. Si esta torpe mesera logra traducir la última frase que el jeque Khalid al-Jamil me dijo en árabe: «Yo, Alejandro de la Vega, le entrego la presidencia de mis empresas. Le doy todo mi imperio». El salón estalló en una mezcla de risas incrédulas y murmullos de asombro. La humillación era ahora un espectáculo público. Amara, todavía de rodillas, levantó el rostro. Sus ojos color miel se encontraron con los de don Alejandro. El dolor, la vergüenza, la rabia, todo giraba dentro de ella como un huracán. El mundo parecía haber perdido el sonido, reemplazado por un zumbido ensordecedor en sus oídos. Era el final, el fondo del pozo, o tal vez era el comienzo de algo inimaginable. En sus ojos, una llama ancestral, largamente dormida, comenzó a temblar, amenazando con incendiar el mundo de arrogancia que la rodeaba. El aire en la sala se volvió denso, pesado con la expectación y la malicia. Don Alejandro saboreaba su triunfo, esperando lágrimas, esperando que ella huyera. Esperaba cualquier cosa, excepto lo que sucedió a continuación. Amara, con la gracia de una reina irguiéndose de un trono invisible, se levantó lentamente. No se limpió la lágrima solitaria que finalmente se había escapado y trazado un camino brillante en su mejilla. En su lugar, la usó como pintura de guerra. Su cuerpo dejó de temblar. Su respiración se calmó, volviéndose profunda y rítmica, como las mareas de un océano antiguo. Enderezó los hombros y por primera vez esa noche miró a don Alejandro no como una sierva mira a su amo, sino como a un igual. Al notar el cambio, su tono se volvió aún más burlón. «¿Y bien, te comió la lengua el gato? ¿O tal vez necesitas un diccionario? Ah, lo olvidaba. Probablemente tampoco sepas leer». La voz de Amara, cuando finalmente llegó, no era un susurro de miedo, sino una melodía tranquila y clara que cortó la cacofonía de la burla. «Acepto».
La incredulidad paralizó la sonrisa de don Alejandro por un instante. Ricardo e Isabela intercambiaron miradas confusas, como si la presa, de repente, hubiera mostrado los colmillos. En medio de todo, los ojos del jeque Khalid se intensificaron con genuino interés. La mente de Amara viajó lejos de allí, a un pasado encerrado bajo 7 llaves en el sótano de su memoria. Un pasado que olía a polvo de libros antiguos y al perfume de jazmín en noches cálidas. En una casa pequeña y modesta años atrás, una Amara de 10 años se sentaba en el suelo, rodeada de libros. A su lado, su padre, el doctor Samuel Flores, un brillante lingüista e historiador, un hombre al que el mundo académico ignoró por su color de piel. Él señaló un texto en un libro. «Mira, mi pequeña estrella», dijo con una cálida sonrisa, «las palabras son puentes. Cada idioma es un universo entero de historias. El árabe no es solo una lengua, es poesía, es matemáticas. Es la voz del desierto, de la astronomía, del alma. El mundo está cambiando, Amara. El poder se está desplazando y esta lengua será una llave no para abrir puertas, sino para construir palacios». El recuerdo era vívido, doloroso. Recordó su lecho de muerte, su mano frágil en la de ella, la promesa que le arrancó. «Nunca olvides quién eres, nunca dejes que el mundo silencie la música que yo puse en tu alma». Ese recuerdo, esa promesa, inundó sus venas con una fuerza que no sabía que poseía. Cerró los ojos por un breve instante, respiró hondo, no el aire viciado del restaurante, sino el aire seco y cálido del desierto que su padre le había descrito tantas veces. Se giró, ignorando por completo a los de la Vega, y centró su mirada directamente en el jeque Khalid al-Jamil. Le ofreció un leve asentimiento con la cabeza, una señal de respeto, y entonces comenzó a hablar. Lo que salió de sus labios fue un árabe impecable, una pronunciación perfecta, con la cadencia y la melodía de un hablante nativo. Las palabras fluyeron como un río, elegantes, precisas y cargadas de un poder innegable. La mandíbula de Ricardo literalmente cayó. La copa de vino en la mano de doña Isabella se detuvo a medio camino de sus labios pintados de rojo. El salón entero contuvo la respiración, creando un vacío de silencio absoluto. Y don Alejandro de la Vega, se puso pálido. El color desapareció de su rostro, como si un fantasma le acabara de contar su futuro. La sonrisa arrogante se congeló, convirtiéndose en una máscara grotesca de shock. No entendía las palabras, pero entendía perfectamente la reacción del jeque, que se inclinaba hacia adelante, con los ojos oscuros abiertos de par en par, en genuina admiración. Amara terminó su introducción en árabe e hizo una pausa. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El jeque Khalid al-Jamil comenzó ahora en español, su voz firme como una roca, su mirada fija en don Alejandro, manteniendo a cada persona en esa sala como rehén de su siguiente palabra. El mundo parecía haberse detenido, suspendido en la pausa dramática que ella creó. Se giró ligeramente, dirigiéndose al jeque en árabe por un segundo. «Con su permiso, jeque, ¿traduciré sus palabras con precisión?». Él respondió con un leve asentimiento. Volviéndose hacia la audiencia petrificada, continuó: «Cada palabra una piedra arrojada contra el cristal de la arrogancia de Alejandro». Él comenzó expresando su admiración por la arquitectura del restaurante, pero después dijo: «Es lamentable que un hombre que se jacta de construir puentes comerciales sea tan rápido en quemar los puentes de la decencia humana. Vine aquí para cerrar un acuerdo de miles de millones de dólares, creyendo que trataba con un visionario. En cambio, encuentro a un tirano mezquino que encuentra placer en la humillación de los demás, incluso de aquellos que trabajan para él. La fuerza de un hombre no se mide por cómo trata a sus iguales, sino por cómo trata a aquellos que no pueden ofrecerle nada a cambio. Mi decisión está tomada.
No puedo confiar mi dinero ni el futuro de mi pueblo a un hombre que no tiene honor ni compasión. El acuerdo está cancelado. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que el sonido de un tenedor cayendo en una mesa al otro lado del salón sonó como una explosión. El rostro de don Alejandro de la Vega comenzó a desintegrarse. La máscara de poder y desdén se derritió, revelando al hombre pequeño y aterrorizado que había debajo. Su rostro pasó del blanco fantasmal al rojo de la furia impotente, terminando en un enfermizo tono gris. Es una mentira, una farsa, tartamudeó él, su voz un hilo del trueno que era antes. Esta bruja está inventando cosas, está tratando de arruinarme. Pero su negación era débil, patética. Todos los ojos se volvieron hacia el jeque Khalid. Él se levantó lentamente, su imponente presencia dominando la sala. Se ajustó su túnica blanca y miró a don Alejandro con un desprecio glacial. En un español perfecto, confirmó: cada palabra que ella dijo es verdad. La confirmación fue el último clavo en el ataúd de la credibilidad de don Alejandro. Murmullos de asombro recorrieron la sala. Hombres que antes lo adulaban, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Ya no era un titán, era un chiste. Los ojos del jeque se volvieron hacia Amara y su tono cambió de gélido a cálido y respetuoso. Señorita Flores, no solo posee un don para los idiomas, sino también una valentía que rara vez he presenciado. El honor que este hombre perdió esta noche, usted lo ha demostrado en abundancia. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí!, gritó Ricardo, intentando emular la antigua autoridad de su padre. Pero nadie se movió. Con una calma desafiante, Amara se volvió hacia don Alejandro. Usted hizo una apuesta delante de todos estos testigos. Un hombre de honor como usted ciertamente cumple su palabra, ¿no es así? ¿Dónde están las llaves de mi nueva oficina? El odio ardió en los ojos de don Alejandro. Te arrepentirás de esto, gruñó. Voy a destruirte. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Amara, una sonrisa de hierro. Usted ya lo intentó, don Alejandro, y mire dónde estamos. La atmósfera en el restaurante se había transformado en un campo de batalla. Humillado y furioso, Alejandro intentó una última y desesperada jugada. Una broma, claro que era una broma. Un poco de entretenimiento para animar la noche. ¿Es que no tienen sentido del humor? Pero nadie rió. El sudor que brillaba en su frente contaba la historia de un hombre aterrorizado. El jeque Khalid respondió con frialdad. De donde yo vengo, señor de la Vega, la palabra de un hombre es su honor. Una promesa hecha en público es un contrato sellado con su alma. Parece que usted tiene un déficit no solo de compasión, sino también de honor. Se volvió hacia Amara, cuyo corazón aún latía descontroladamente. Señorita Flores, su habilidad es extraordinaria, pero más que eso, su integridad ante tal bajeza es inspiradora. No haré más negocios con este hombre, pero mi visita a México no tiene por qué ser un desperdicio total. Vine aquí para invertir en un proyecto masivo de infraestructura. Me gustaría ofrecerle un trabajo. No como mesera, no como un premio en una apuesta ridícula, sino como mi asesora cultural y traductora personal. El salario será 100 veces lo que usted gana en este establecimiento, y tendrá mi respeto y mi protección. La oferta flotó en el aire, centelleando con posibilidades. Era una salida, una oportunidad, pero también un paso hacia un mundo de poder e intriga que apenas podía imaginar. El peso de la decisión era inmenso. Pensó en su padre, en su promesa. Las llaves que él le había dado no eran para permanecer sin uso. Yo acepto, jeque. Es un honor, dijo con voz firme. Una sonrisa genuina iluminó el rostro del jeque. Don Alejandro, por otro lado, parecía que iba a explotar. «Firmaste tu sentencia de muerte, insolente», le apuntó con un dedo tembloroso. «Veremos por cuánto tiempo. La Ciudad de México es mi territorio». El jeque dio un sutil paso, interponiéndose ligeramente frente a Amara, un claro gesto de protección. «La señorita Flores no necesitará esconderse.
Cualquier amenaza contra ella será considerada una amenaza contra mí. Le aconsejo que reconsidere sus próximos movimientos con mucho cuidado, señor de la Vega. Mientras el jeque escoltaba a Amara hacia afuera, dejando atrás a la familia de la Vega entre los escombros de su propia arrogancia, Amara sintió una abrumadora mezcla de triunfo y pavor. La batalla en el restaurante había terminado, pero la verdadera guerra por su supervivencia apenas comenzaba. La transición de Amara al lujo de la suite presidencial del jeque fue vertiginosa. En cuestión de horas, su raído uniforme fue reemplazado por ropa de diseñador y su libreta de pedidos por una tablet de última generación. Demostró ser mucho más que una traductora. En una reunión, no solo tradujo, sino que notó la vacilación de un socio potencial al discutir plazos y alertó al jeque en privado, salvándolo de una mala inversión. El respeto entre ellos crecía cada día. Mientras tanto, en la mansión de la Vega, el veneno de la venganza se destilaba lentamente. «Quiero que sea destruida», gritaba don Alejandro, arrojando un vaso de cristal contra la pared. «La fuerza bruta es para tontos», respondió doña Isabella con frialdad. «Debemos ser más creativos. Debemos atacar lo que acaba de ganar, la confianza del jeque». Ricardo, sintiéndose el más humillado, ideó un plan diabólico. Comenzaron una campaña de difamación, difundiendo rumores en tabloides sobre la misteriosa traductora, pintándola como una trepadora social sin escrúpulos que usaba sus encantos para seducir al magnate. Amara quedó devastada, pero el jeque desestimó las noticias con desdén. «Esa es la tinta de los cobardes, Amara. No les des el poder de afectarte». La confianza de él en ella solo enfureció más a los de la Vega. La segunda fase del plan de Ricardo entró en acción. Contrató a un actor encantador, Mateo, para acercarse a Amara, crear una situación comprometedora, tomar fotos y filtrarlas. Mateo encontró a Amara en un café, y por un momento, sintiéndose aislada en su nuevo mundo dorado, ella bajó la guardia. Rieron, conversaron. Él la invitó a cenar, pero un instinto de supervivencia la hizo dudar. Esa noche, revisando documentos, Amara notó una discrepancia en la factura de una empresa de seguridad. Una rápida investigación la llevó a una red de empresas fantasma y en el centro de todo, al nombre de Ricardo de la Vega. Una alarma sonó en su cabeza. Usando un software de reconocimiento facial, descubrió la verdadera identidad de Mateo, Marco, un actor con conexiones con los tabloides que la difamaban y que había recibido dinero de las empresas de Ricardo. La trampa estaba clara. No solo querían avergonzarla, querían usarla. Las lágrimas de rabia se convirtieron en una determinación gélida. Ellos pensaban que ella era un peón. Era hora de mostrarles cómo se mueve la reina. Sin decirle nada al jeque, llamó a Marco. «Mateo, me encantaría cenar contigo. ¿Qué tal mañana por la noche? En el restaurante más exclusivo de la ciudad. Yo reservo». No solo iba a escapar de la trampa, iba a usarla para exponer a las serpientes de una vez por todas. La noche de la cena llegó. Amara eligió La Cima, un restaurante en la cima de un rascacielos, perfecto para ser vista. Llevaba un vestido de terciopelo color vino, una armadura de elegancia. Marco llegó, sin saber que un investigador privado contratado por Amara lo grababa todo desde un coche cercano. Más importante aún, el propio jeque Khalid estaba sentado en una mesa discreta a petición de ella. La cena fue una actuación. Amara interpretó a la perfección el papel de la mujer ingenua, y Marco, creyéndose en control, se volvió más audaz. Le ofreció un sobre proponiéndole robar información del jeque a cambio de dinero y protección. Era peor de lo que pensaba. Querían incriminarla por espionaje. En ese momento, Ricardo de la Vega entró en el restaurante, un arrogante error de cálculo, viniendo a saborear su victoria. «Vaya, vaya, Amara, veo que estás haciendo nuevos amigos.
dijo con una sonrisa presuntuosa. Era el momento que Amara esperaba. Se levantó, su voz de repente firme. Al contrario, Ricardo, el jeque valora la lealtad por encima de todo, y está a punto de ver quiénes son sus verdaderos enemigos. Abrió el sobre. Dentro, además del dinero, había un documento que detallaba la información que debía robar, marcado con el logotipo de una de las empresas fantasma de Ricardo. «Qué interesante», dijo en voz alta. «Este hombre, que en realidad se llama Marco, un actor contratado, acaba de ofrecerme dinero para robar información confidencial del jeque. Y el dinero, qué coincidencia, proviene de una empresa que te pertenece, Ricardo». El rostro de Ricardo se convirtió en una máscara de pánico. En ese mismo instante, el jeque Khalid se levantó y caminó tranquilamente hacia ellos. Espionaje corporativo, soborno, difamación. Parece que su padre no es el único de la Vega con una moral cuestionable, dijo con un desprecio absoluto. La humillación de Ricardo fue total y pública. El escándalo fue el golpe final para el imperio de la Vega. Los inversores huyeron, las acciones se desplomaron, y en pocas semanas, enfrentando la ruina financiera, don Alejandro se vio obligado a vender su empresa por una fracción de su valor. La apuesta que hizo por burla se convirtió en una profecía sombría. Meses después, Amara está en una elegante oficina en Dubái. Ya no es una traductora, sino la directora de un nuevo fondo de inversión cultural creado por el jeque, un puente entre Oriente Medio y América Latina. Su cabello sigue siendo una corona rebelde y sus ojos brillan con una confianza ganada con esfuerzo. El jeque Khalid entra. «¿Lista para la reunión del consejo, señora Flores?» «Siempre lista, Khalid», responde ella con una sonrisa. Salen juntos, no como jefe y empleada, sino como socios, iguales. Ella construyó un nuevo futuro, no sobre las cenizas de sus enemigos, sino sobre los cimientos de su propia fuerza, inteligencia y dignidad inquebrantable. La risa del millonario se la había llevado el viento hacía mucho tiempo, pero la voz de Amara, la voz que él intentó silenciar, ahora resonaba en los pasillos del poder. El viaje de Amara nos muestra que nuestra mayor fortaleza a menudo está oculta, esperando el momento adecuado para revelarse. Si esta historia de superación y justicia te ha emocionado e inspirado, deja tu like para ayudarnos a seguir trayendo narrativas poderosas como esta. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.